bienvenido. Gracias por entrar a este podcast llamado Su Palabra en el Corazón, un podcast de consejería bíblica, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como consejeros queremos que nuestros consejos estén llenos, saturados de la palabra de Dios. Soy Eduardo Tapia, consejero bíblico. Gracias por acompañarme a ver estos temas. Bienvenidos. El tema del día de hoy es ¿cómo aconsejar a personas con depresión? El día de hoy está con nosotros Aldo, diácono de Gracia Abundante y consejero bíblico. Aldo, bienvenido. Hola Lalo, muchas gracias por invitarme a este espacio y qué bendición es poder encontrar en la palabra pues ese consuelo y dirección para cualquier situación de la vida. Así es, muchas gracias Aldo. La primera pregunta que quiero hacerte, Aldo, es ¿cuáles son las principales causas de la depresión? Sí, bueno, realmente hay diferentes estudios que se han realizado en relación a esto. Uno interesante es uno que hizo Headline, en el cual menciona cuáles son las principales causas. En primer lugar menciona eventos estresantes o traumáticos. Por ejemplo, situaciones como el duelo, la pérdida del empleo, problemas financieros, rupturas de relaciones o experiencias de abuso pueden causar pues depresión. En segundo lugar pueden estar los problemas familiares o de la infancia. Y pues eso hace que una vez que las personas tienen experiencias difíciles durante su infancia, hay probabilidad de que aumente la vulnerabilidad a la depresión. Y pues en tercer lugar, este estudio nos muestra que parte de esos problemas relacionales pueden ser por el aislamiento social o la falta de apoyo emocional en las personas. Estos son pues lo que los expertos en la salud han estado identificando, pero claro, nosotros podemos encontrar un origen aún mucho más profundo de esto en la palabra de Dios. Sí, es correcto, creo que ya sabemos más o menos por dónde va el tema, y lo que yo quisiera preguntarte, creo que el verdadero problema a atacar es el pecado, y por esta razón creo que la solución que podemos darle tiene que ver con el Evangelio. Por esta razón yo quisiera preguntarte, ¿cómo el Evangelio puede traer consuelo a alguien en depresión? Claro, pues primero entender esa parte del Evangelio. El Evangelio, esa palabra son buenas noticias. Entonces, algo que es opuesto a la depresión, la tristeza, todo esto que tiene que ver con una aflicción, pues es la felicidad. Pero algo importante que debemos considerar antes de hablar justamente del Evangelio es entender que la depresión y la tristeza no son parte del diseño original que vemos en la creación. En un inicio, cuando Dios hizo todas las cosas, vemos que Él se relacionaba con su creación de una manera perfecta, donde no había pecado, y tampoco estaba la depresión. Esto es importante entenderlo, porque a raíz de que Adán y Eva pecan, se rebelan contra Dios, deciden, nosotros vamos a ser nuestros propios dioses, empiezan a venir muchos problemas. Sabemos que hay desastres naturales, comienza la muerte, vemos problemas del mismo pecado. Sin embargo, también nace la depresión, y es lógico, porque en un mundo en el cual nosotros fuimos diseñados para encontrar nuestra felicidad y plenitud en Dios, en un mundo en el cual se separa de Dios, un mundo que se aparta de Él, pues comienzan a haber esas aflicciones. Entonces, ¿de qué manera el Evangelio pues es nuestra ayuda en medio de la depresión, de la ansiedad, de cualquier situación que es opuesta al diseño de Dios? Pues justamente en eso, que el Evangelio nos trae de vuelta al diseño original en el cual nosotros podíamos encontrar esa plenitud, esa esperanza, ese gozo, esa felicidad que solamente se encuentra en Dios. Y bueno, el Evangelio, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros somos pecadores, nosotros por causa de nuestra maldad estamos separados de Dios, merecemos esa condenación eterna por nuestros pecados, porque todos somos pecadores, todos de alguna manera hemos mentido, hemos roto los mandamientos de Dios, y la misma consecuencia de ese pecado, pues no solamente es la depresión, vemos también que hay ansiedad, hay pánico, todo está distorsionado o manchado por causa del pecado. Pero una vez que entendemos que en Cristo todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído verdaderamente que Él nos perdona, somos reconciliados con Dios, y ahora sí ya podemos tener ese gozo, esa felicidad a pesar de las circunstancias, y eso solamente lo logra Cristo cuando Él viene a morar dentro de nosotros. Sí, muchas gracias Aldo, y creo que también es justamente lo que comentábamos hace un par de minutos, ¿no? Donde veíamos que parte de este estudio estadístico acerca de las principales causas de la depresión nos apuntan hacia diferentes cosas, ¿no? En primer lugar, nuestro propio pecado, también el pecado de otras personas,
y también el mundo en el que vivimos. Yo recuerdo que la palabra de Dios nos habla de las personas que no son creyentes, que están enemistadas con Dios, como muertas en sus delitos y pecados, pero también a mí siempre me llama la atención esta parte, ¿no? Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin fe, sin esperanza y sin Dios. Entonces creo que cuando nosotros estamos sin fe, sin esperanza y sin Dios, obviamente la consecuencia principal que viene a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón es una realidad muy desesperanzadora, o sea, por ser redundante tal vez, pero justamente un mundo sin fe, sin esperanza y sin Dios, o bueno, no un mundo, sino más bien una vida sin fe, sin esperanza y sin Dios, claro que nos va a llevar a ese punto, ¿no? Donde justamente no hay motivo de vivir, no hay felicidad, no hay plenitud, no hay satisfacción, y creo que justamente, o sea, vivimos en un mundo corrompido y lleno de personas pecadoras, donde nosotros somos los primeros, y pues justamente nos lleva a ese punto donde no encontramos satisfacción en nada de lo que nosotros podemos ver o encontrar en este mundo. Entonces ahí radica la necesidad de un Salvador. Y también la esperanza que encontramos en Él. Justamente si estamos sin fe, sin esperanza y sin Dios, pero ahora en Cristo podemos encontrar esa fe, esa esperanza y ese Dios, un Dios que tiene todo control sobre todas las cosas y que nos promete en su palabra que va a llegar un momento en el cual serán nuevas todas las cosas y entonces ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad. Creo que eso es lo que nos puede levantar y creo que esto se conecta un poco con la siguiente pregunta que quería hacerte, Aldo, y es: ¿nuestra identidad en Cristo puede ayudarnos a enfrentar la depresión? Claro, sí, justo de lo mismo que venimos hablando, porque me gusta lo que estabas mencionando hace unos momentos. Nosotros no negamos la realidad del mundo caído en el cual vivimos, que es real, es muy real, o sea, no es algo que se inventa, sino día a día vemos sufrimiento y dolor en diferentes cosas. Cada día hay más divorcios, cada día en las noticias podemos ver accidentes, pérdida de empleo, lo mismo que decía la estadística, ¿no? Problemas financieros. Hay un dolor genuino, y de hecho en este mundo, aun cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dice la escritura que él mismo lloró, y entendemos el contexto de ese pasaje, de la fe y todo lo que está relacionado, pero el punto a lo que voy es: el mundo en el que vivimos está corrompido y manchado por el pecado. Sin embargo, a pesar de que nosotros vivimos en ese mundo, sí es posible tener esa plenitud, esa felicidad, y es posible aún en medio de todo ese sufrimiento encontrar esa esperanza en nuestra identidad en Cristo. ¿De qué manera? Bueno, la Biblia muchas veces, hablando del tema de la identidad en Cristo, hace énfasis de que nuestra unión con Cristo es lo que nos hace verdaderamente plenos y felices. Tenemos, por ejemplo, el libro de la epístola a los Colosenses, Efesios, que muchas veces se menciona esa frase en Cristo, en el Señor, en Jesucristo, porque hace énfasis a que nosotros vamos a ser fortalecidos cuando estamos unidos a Dios. Por ejemplo, un versículo muy conocido de Filipenses es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y justamente el contexto de ese versículo hace referencia a las diferentes circunstancias de vida en las que podemos estar. Circunstancias donde hay aflicción, circunstancias donde hay prosperidad, circunstancias distintas. Sin embargo, el apóstol Pablo reconocía: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces, volviendo al punto de nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad es entender que nosotros ya no somos identificados por lo que antes éramos identificados. Quizás yo antes era identificado como, no sé, una persona trabajadora, o por algo opuesto, como una persona que era perezosa. Sin embargo, una vez que Cristo ha perdonado nuestros pecados y nos ha unido a Él, mi identidad ahora es un hijo de Dios redimido por Él, y ahora que estoy unido a Cristo, puedo gozar de esas bendiciones de estar unido a Él. Como por ejemplo, cuando estamos en aflicción, podemos orar a Dios y Él escucha nuestras oraciones. Cuando nosotros tenemos falta de dirección, la Biblia nos dice que oremos, que pidamos, pero también que encontramos esa sabiduría en la palabra de Dios. Entonces, definitivamente nuestra identidad en Cristo nos ayuda a enfrentar cualquier situación difícil. Y hablando en el tema de la aflicción, la depresión, definitivamente es importante recordarlo, ya que Cristo es quien nos da esa felicidad. Y me gustaría también mencionar, por ejemplo, lo que dice el Salmo 119, que dice: si tu ley no hubiera sido mi deleite, ya en mi aflicción hubiera perecido.
nosotros también recordamos nuestra identidad en Cristo al estudiar y meditar la palabra de Dios, y eso también nos va a ayudar mucho en medio de la depresión. Sí, muchas gracias, Aldo. Y creo que es importante algo que mencionabas, y era justamente que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. No es de que nosotros como creyentes ya vivimos en un mundo de caramelo, ¿no? Sino que vemos la realidad, o sea, vemos justamente cuánto dolor hay, cuánto sufrimiento y cómo nosotros también estamos sufriendo. Creo que en muchas ocasiones se ha llegado a malinterpretar la confianza en Dios o el gozo en Dios, como que ya nunca vamos a estar tristes o que ya nunca vamos a llorar. La realidad es no, o sea, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir llorando. ¿Por qué razón? Porque estamos en un mundo lleno de pecado, en un mundo en el cual pues justamente nos quiere quitar toda la felicidad. Obviamente si un familiar muere mío, pues no me voy a poner a reír o no me voy a poner a hacer una fiesta, ¿no? Sino que claro que hay un dolor genuino porque la muerte, como lo mencionabas en un inicio, no es parte del diseño original. Entonces genera un dolor real que nosotros tenemos que enfrentar. Yo creo que la diferencia no está, o bueno, el tema no está centrado en si vamos a estar tristes o no, sino más bien en cómo vamos a enfrentar esta situación que nos produce tristeza, que nosotros podamos enfrentar estas situaciones de una manera que glorifique a Dios. Finalmente, Aldo, ¿qué consejos breves, muy brevemente, podrías dar para una persona que está en depresión? Claro, pues primeramente me gustaría aconsejarles que no guarden eso que sienten, porque muchas veces puede crecer aún más. O sea, si lo que me está causando esa depresión tal vez es alguna ruptura amorosa, quizás es algún pecado que no he confesado y me siento mal delante de Dios, tal vez siento que nadie me comprende. O sea, pueden ser diferentes circunstancias, pero lo primero sería no ocultarlo, no esconderlo, sino llevarlo a Dios en oración y ser muy honestos, porque a veces algo que puede pasar como creyentes es que tratamos de dar una imagen de que todo está bien y que como creyentes tenemos que dar buen testimonio, y no somos tan honestos delante de Dios de cómo estamos y delante de las demás personas. Entonces mi primer consejo sería: sé totalmente honesto con Dios y dile cómo te sientes. Si estás muy dolido, muy afligido porque quizás no te alcanza el dinero, llora aún delante de Dios y dile. Y a lo mejor podrías pensar, no, es que van a pensar las personas, o si alguien oye mi oración, que soy materialista. No, o sea, tú sé totalmente honesto con Dios, lleva tus lágrimas delante de Él, y todo lo que te preocupa, te aflige, llévalo a Dios en oración. Dice la Escritura que por nada estemos afanosos, ansiosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, sí, con una actitud de acción y ruego, pero llévalas a Dios. Entonces sería lo primero que yo les aconsejaría. En segundo lugar, pues si es algo que notas que es prolongado en tu vida, que constantemente tú estás batallando con esto, que después de orar no encuentras una solución, pues sí te aconsejaría que te acerques en tu iglesia. Por ejemplo, aquí en Gracia Abundante tenemos un centro de consejería con personas que pueden caminar contigo y que te pueden dar un consejo basado en la palabra de Dios. Y lo entiendo, a veces cuando puedes estar muy afligido, en depresión, no tienes ánimo ni siquiera de leer la palabra, y mi consejo sería: acércate, pide esa ayuda, dile: ni siquiera tengo ánimo de leer la palabra, o no tengo esperanza de vida. Como tú te sientas, volvemos al punto, sé muy honesto. Y pues aquí, por ejemplo, en Gracia Abundante puedes encontrar ese centro de consejería, o en tu iglesia pues probablemente también te puedes acercar a tus pastores y ellos pueden dar un consejo. Y pues en tercer lugar es: no dejes de hacer lo que Dios manda en su palabra. Parece a veces que no es lo que más necesitas, porque quizás dices: es que lo que yo necesito es, pues si tengo problema financiero, un mejor trabajo. Si tengo problemas con mis papás, por ejemplo, soy un joven y tengo problemas con mis papás, necesito que se resuelvan mis problemas. Si quizás tengo algún problema por algún trasfondo de algún pecado, pues lo que necesito es que simplemente se me olvide ya. Pero no, la solución a nuestra depresión no es que se resuelvan esas cosas, sino que la solución verdadera es que veamos cómo podemos glorificar a Dios en medio de esas circunstancias. Y te decía, lo importante es hacer lo que dice la Escritura. Esto es: sigue meditando en la palabra de Dios, no dejes de congregarte, no dejes de orar, no dejes de practicar esas disciplinas que tenemos en la palabra de Dios. Y yo creo que esos 3 consejos te podrían ayudar mucho a nuevamente tener una perspectiva bíblica de lo que estás viviendo, y traer a la memoria, sobre todo a través de la palabra de Dios, lo que Dios está haciendo, sus atributos, de que en medio de la dificultad Dios está contigo, que tenemos un Dios que es bueno, es imposible que obre perversamente por su naturaleza. Así que si tú estás afligido, pues reconocer: mi aflicción no es mala porque Dios es bueno,
Si es algo que tú no entiendes de por qué estás pasando esta aflicción, recuerda que Dios es la sabiduría misma, entonces es algo sabio lo que está pasando a tu vida, entonces puedes descansar en eso y bueno, podríamos decir muchas más cosas, pero en esencia sería eso. Sí, muchas gracias, Aldo. Y de la mano con lo que estás terminando, bueno, este último comentario sería recordar la verdad del Evangelio. Recordar justamente que tal vez vamos a sufrir, va a haber rupturas amorosas, no me voy a sentir amado, pero ¿cómo recordar el Evangelio me va a ayudar? Justamente recordando que yo ya soy un hombre amado por Dios, que la muerte en algún momento va a suceder, sí, pero Cristo ha vencido a la muerte y en Él tenemos vida eterna. Entonces creo que estar recordando constantemente las verdades del Evangelio, como lo mencionas, es muy importante porque de esa manera vamos a poder enfrentar las situaciones o las condiciones que nos pueden llevar a la depresión de una manera que glorifique a Dios, poniendo nuestra confianza en Él y no en las circunstancias. Bueno, eso sería todo, Aldo. Muchísimas gracias por haber compartido el día de hoy. Muchas gracias a ti por invitarme. Sí, eso sería todo por este día. Muchas gracias por haberse conectado, estar escuchando este podcast. Muchas gracias, nos estaremos escuchando en el próximo podcast de Su Palabra en el Corazón. Nos vemos.